y bueno, confiamos en eso. Apocalipsis capítulo número 22, el último capítulo del último libro de la Biblia. Después de esto ya no hay más nada, no crean hermanos, no hay más revelaciones, ya Dios ha dicho todo lo que tenía que decir y está acá. Todo lo que el hombre diga y agregue e intente decir de nuevas revelaciones y de nuevos movimientos, nada tiene que ver con la Biblia. Todo lo que el Señor quería decirnos a nosotros ya lo dijo, y de hecho ya nos ha adelantado hasta el final de los tiempos. Para meternos en el contexto, nosotros hace ya un par de meses atrás empezamos a estudiar Mateo capítulo número 24. ¿Recuerdan? El Señor va saliendo del templo y están sus discípulos y creo que se van a dar vuelta y van a ver el templo y lo glorioso que era el templo. ¿Se acuerdan que tenía más o menos algunas vigas, eran de 10 metros por 4 metros por 2 metros? Era algo imponente el templo, no era una casita así nomás. De hecho, el pueblo hebreo se jactaba de lo grande, de lo imponente de su templo. Ahora, el Señor dice, de esto no va a quedar nada. En el año 60, Tito Vespasiano lo va a destruir. De hecho, se comenta, alguna leyenda dice, que sus soldados decían, no, el templo dejalo. Y él, ensañado con todos los judíos, lo quería destruir. Y de hecho lo va a hacer. Dice el Señor, de esto va a quedar solamente ruina. Ahora, ellos tienen una serie de creencias y tradiciones y más que eran por fuera de la Biblia y también por dentro de la Biblia leían a los profetas y decían que después de ciertos acontecimientos el Mesías iba a venir. Ellos están en presencia de un hombre que nunca habían visto nada igual. Ellos están en presencia de alguien al cual ellos, depositando toda su fe, decían, bueno, este nos va a salvar del poder, de la opresión del Imperio Romano. Entonces uno de los discípulos le va a decir, este es el tiempo de tu venida, y ese término venida en Mateo capítulo 24 tiene que ver, este es el tiempo donde vos te vas a manifestar con tu tal autoridad, y el Señor le va a decir, no, para la venida de Dios, para la segunda venida, van a suceder una serie de acontecimientos antes. Y ahí en Mateo capítulo número 24, Él va a dar una serie de acontecimientos que van a suceder, y algunos ya hemos visto. Ahora, ¿se acuerdan que vimos Apocalipsis, vimos el Anticristo, vimos cataclismos, terremotos, vimos una serie de cosas? De hecho, en 3 años y medio, más de la mitad de la población mundial va a morir. Y eso es lo que vimos hace unos meses atrás, y en los últimos domingos que me tocó hablar, vimos el arrebato de la iglesia. Porque nada de esto va a acontecer sin que antes la iglesia sea sacada del mundo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo número 4 que el Espíritu Santo va a ser quitado, y ese quitado no es que se va a ir de la tierra, sino que va a ser corrido. ¿Qué es lo que frena tanta maldad? ¿Qué es lo que frena la voracidad del pecado? Es la iglesia en el mundo y la administración del Espíritu Santo en este mundo. Ahora, cuando la iglesia es quitada y el Espíritu Santo es corrido, el pecado es voraz. Y a través de la influencia del Espíritu Santo y detrás de bambalinas, Satanás moviendo todo, empieza lo que el Señor describe en el Apocalipsis en el capítulo número 5. Es cuando Él empieza a abrir el rollo y empieza a sacar los sellos, empieza el juicio de Dios sobre el mundo. Ahora, antes que eso, nosotros vimos el arrebato de la iglesia, nos apoyamos en 2 pasajes, 1 Tesalonicenses capítulo número 4, 1 Corintios capítulo número 15, y vimos todo lo referente a la iglesia, como decía Héctor Leites, es imposible hablar del arrebato si no hablamos de la muerte, y hoy nos toca la última parte. Disculpen que vaya tan rápido, pero hoy nos toca hablar de la última parte, y está
lo tiene en Apocalipsis capítulo número 22. Recuerda que ahí hay varias teorías. O algunos dicen que la iglesia va a ser arrebatada en el medio de la gran tribulación. Nosotros creemos, o al menos yo lo creo, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Porque Dios no va a juzgar a la iglesia. De hecho, cuando nosotros seamos arrebatados, la iglesia va a pasar por un juicio, pero el juicio ¿de qué va a ser? De obras. De obras. No va a estar en juicio nuestra salvación. Porque nuestra salvación está ¿en quién? En Cristo. Sí van a ser juzgadas nuestras obras. Obras. Todos van a pasar por el tribunal de Cristo, todos vamos a pasar. Aquellos salvos y los que no. Los que no. Algunos para perdición, para castigo eterno, nosotros para premio, para galardón. ¿Lo tiene en Apocalipsis 22? Juan dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo ¿qué? Pronto. En el griego entaqué. De ahí viene el término tacómetro, que mide la velocidad. He aquí vengo pronto, he aquí vengo rápidamente. Bienaventurado el que guarda de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Otra vez, destaqué rápidamente. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según qué. Esta es la respuesta del cristiano, la respuesta del Hijo de Dios al plan de Dios de salvación, al plan de Dios del arrebato de Dios. Entonces nosotros dijimos, la iglesia va a ser arrebatada. Dice Pablo en Tesalonicenses, capítulo número 4, que los muertos van a resucitar, ¿qué? Primero. Los muertos, primero. Vimos dónde estaban los muertos, en el paraíso, esperando al Mesías, esperando a que Dios vuelva a buscar a su iglesia. Entonces los muertos resucitarán primero. ¿Y luego quiénes? Dice Pablo, los que hayamos quedado. Él se incluía dentro de la generación que no iba a morir, esperando a quién. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En los cielos. Entonces nosotros vimos que la diferencia entre la primera venida y la segunda venida y el arrebato. El arrebato está en el medio. El Señor no pisa la tierra en el arrebato. En la segunda venida, sí. Posa sus pies sobre el monte Sinaí. Nos parte la mitad. Entonces, hay una diferencia entre segunda venida y arrebato. No es lo mismo. Muchos lo confunden, no es lo mismo. Una cosa es segunda venida y otra cosa es el arrebato de la iglesia. El arrebato de la iglesia solamente es arrebatada. No hay ningún indicio de la Biblia cuándo va a suceder. Los indicios que la Biblia habla son acerca de la segunda venida. Entonces nosotros decimos, la maldad del mundo se va a multiplicar. El Señor viene pronto, sí. El Señor viene pronto. No lo sabemos cuándo, pero el Señor viene pronto. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Fíjate, hay 4 puntos acá para ver, desde el 6 hasta el 12. El primero es obediencia. Fíjate lo que dice. Y me dijo, estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. 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 Fieles y verdaderas.
Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado al ángel para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que ¿qué? El que guarda ¿qué? Las palabras de este libro. El primer punto, hermanos, es obediencia. Obediencia. John MacArthur habla acerca de la obediencia y él dice, no es lo mismo obediencia que legalismo. Entonces dice, él da un ejemplo práctico, dice, ahí está mi hijo, bueno, es un mejor ejemplo que este. Dice, bueno, sentate. Hay que decirle, bueno, cuando se siente, sentate, tarda, hasta que se sienta. Dice, uno da una orden, él lo va a obedecer, dice. Ahora dice, el niño un día le dijo al padre, vos me decís que me siente, dice, yo estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. Y ahí encontramos la diferencia, dice él, entre obediencia y legalismo. La obediencia es por amor. Es por amor. Él se sienta, no porque me tiene miedo, de hecho a veces me tiene miedo, pero dice, él se sienta por amor, porque me respeta. Cuando lo hace, dice, y en su corazón siente de no sentarse, no obedecer, dice, eso es legalismo. Entonces dice, esta es la diferencia entre vivir el cristianismo de obediencia y el cristianismo de legalismo. Bueno, hay que obedecer al Señor, porque no queda otra. Hay que hacerle caso que lea la Biblia, porque bueno, para que me vaya bien. Eso es legalismo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y lo hacemos por amor, eso es obediencia. Cantábamos recién, nadie nos ha amado más que quién. Cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que nadie nos ha amado más que Cristo, ¿cómo no obedecer? La obediencia tiene que ver con un profundo amor. ¿Se acuerdan? Nadie había quedado más golpeado que Pedro luego que el Señor se va. Lo había negado. De hecho, vuelve a su antigua profesión. Estaba devastado Pedro. ¿Se acuerdan que se acerca al Señor? ¿Y qué es lo que le pregunta al Señor 3 veces? ¿Me amas? Porque el secreto de la obediencia es el amor. Es el amor. Nunca el Señor nos obligó y nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos. De hecho, Él nos vino a salvar ¿por qué? Por amor. Por amor. La obediencia tiene que ver con el amor. ¿Usted quiere saber cuán obediente es? Dígame cuánto ama al Señor. El segundo punto dice, versículo número 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? Ahora, fíjate el matete que había en la cabeza de Juan. Que hay un ángel que le está mostrando, de hecho un ángel es el que va mostrando todo lo que va sucediendo. ¿Y él qué va a hacer? Se va a arrodillar y se va a mostrar ante quién. Hasta el ángel. El ángel le dice, no, levantate, porque yo soy ¿qué? ¿Adora a quién? Adora a Dios. Entonces el primer punto del verso 6 al 7 era la obediencia, el segundo punto es la adoración a Dios. Dice la Biblia que si Dios busca adoradores, que le adoren ¿en qué? Porque la adoración es un estilo de vida. La adoración es el estilo de vida del creyente. Así como la obediencia es el estilo de vida del creyente, la adoración es su estilo de vida. Si ustedes después buscan en su casa, no lo vamos a hacer ahora por tiempo, si ustedes buscan el Salmo 26, ustedes se van a encontrar el Salmo David adorando a Dios. En los primeros versículos se van a encontrar cuál es la postura que debe tener un adorador. Y en los segundos versículos, en la última parte, se va a encontrar cuál es el fruto de la adoración. ¿Qué es la confianza en Dios? ¿Qué es la gratitud? Cada vez que los judíos oraban a Dios,
sus oraciones empezaban con todos los atributos que Dios tenía. Sus oraciones eran larguísimas, porque ellos manifestaban en sus oraciones todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios. Dice, adora a Dios. Tengan marcado ahí, Apocalipsis 4. Vayan unas hojas más atrás. Tengan marcado ahí Apocalipsis 22, que vamos a volver. Apocalipsis 4. ¿Lo tienen? Ahí van a encontrar, dice, adoración celestial. Una adoración en los cielos. Los teólogos dicen, este es el momento donde la iglesia es arrebatada. Y esta es la manifestación de la iglesia en los cielos. Apocalipsis número 4. Después de esto miré, dice Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno que y el aspecto de que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y a la de cornalina. La cornalina es una piedra roja. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Jaspe y cornalina, si ustedes revisan la pechera del sumo sacerdote, tenía 12 piedras. Jaspe era la primera y cornalina era la última. Porque el que está sentado en el trono es el primero, pero también es el último. Y había alrededor del trono un arco iris. Sabemos lo que representa el arco iris. Y semejante en aspecto a la esmeralda, imagínense en el color. Fíjate lo que va haciendo Juan, va haciendo comparaciones, porque no puede describir lo que ve. Entonces, es lo mismo que ustedes nos manden a ver algo que nunca vimos. Entonces nosotros decimos, y es parecido a tal, y su color es parecido a tal, porque hay algo que él nunca vio. Nunca vio. De hecho, en el arrebato, nuestros cuerpos van a ser transformados, porque es imposible poder resistir la santidad de Dios. Nuestro cuerpo va a estar preparado para ver la gloria de Dios. Juan acá lo va a ver y no lo va a poder creer. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y de los tronos salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus. En Isaías 11 nos describe las cualidades del Espíritu Santo, y ahí van a encontrar 7. Isaías 11, bueno, no traje el machete, no me acuerdo el versículo preciso, pero busquen Isaías 11. Y ahí encuentra 24 tronos y 24 ancianos. Y esa es la representación de la salvación de los salvos a lo largo de toda la historia. 12 corresponden al tiempo del Antiguo Testamento. Porque 12 era la tribu de ¿qué? De Israel. Corresponden los salvos del Antiguo Testamento. Ahora van a encontrar 12 más porque son 24. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. 12 más 12, 25 dijo. No. 12 más 12, 24. Entonces encontramos ahí a toda la iglesia que a lo largo de la historia adorando ¿a quién? A Dios. Volvamos a Apocalipsis 22. Entonces el ángel le dijo, no me adores a mí. ¿Adora a quién? A Dios. Entonces la primera respuesta que debemos dar a Dios es obediencia. Lo obedezco porque es bueno. Por amor. Porque me viene a buscar. La segunda respuesta es la adoración. ¿Cómo no adorar a un Dios que nos vuelve a buscar? La tercera. Versículo 10. Y me dijo que no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo ¿qué?
El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir? El que es malo va a seguir siendo malo. El que recibió el plan de Dios, no lo aceptó, no tiene otra salida, no hay un plan B. No hay un plan B. El que es injusto va a terminar siendo injusto, dice. El que es inmundo y conoció a Dios y no aceptó a Dios o le predicaron y no quiso saber nada, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Sea inmundo todavía. Pero el que conoció a Dios, dice, que es justo, practique ¿qué? Justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra. A través del accionar del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos santifica. Ahora, el primero es obediencia, el segundo es adoración y el tercer punto es predicación. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. En cada uno de los puntos es el amor. La obediencia es por amor, la adoración es por amor y la predicación es por amor. Nosotros predicamos el Evangelio por amor a Dios. Último, versículo número 12. He aquí que yo vengo pronto. ¿Y mi qué? Para recompensar a cada uno según qué. Un Dios que planeó un plan perfecto, envió a su Hijo al mundo, murió por cada uno de nosotros y aún más, hermano, un premio, un galardón para cada uno de nosotros. Dice que los ancianos, leímos en Apocalipsis 4, tenían corona. La Biblia dice que el Señor nos va a dar las coronas a nosotros. Esas coronas no son para que nosotros las quedemos y las podamos lucir en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Son para quién? Son para Él. Que yo pueda tener una corona por haber predicado el Evangelio no es por mí, sino es por quién. Que yo pueda tener una corona por haberle sido fiel no es por mí, es para quién. Para Él. Es para Él. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar según sea cada uno su obra. Lucas capítulo número 12 y terminamos. Ese cuarto punto es servicio. Entonces vimos obediencia, adoración, predicación, servicio. Lo tiene Lucas 12, espero haberme acordado bien, creo que era Lucas 12, 35. ¿Sí alguien lo quiere leer? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Si querés seguir, Raúl, hasta el 40, mirá que te enganché justo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velarían ciertamente y no dejarían minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El último punto es servicio. Fíjate el Señor, la comparación que hace. Primero habla de una boda.
el pueblo judío cuando celebraba las bodas, el novio iba a buscar a la novia a su casa. En la casa de la novia se celebraba la unión matrimonial. Ahora todos, como una especie de cortejo, iban caminando hacia la casa del novio, porque ahí se celebraba la fiesta. Entonces el Señor dice, el Señor está de este lado, dice, los siervos están de este lado, ¿esperando a quién? A que vengan los novios, que venga el novio con su esposa y a que venga todo el cortejo. ¿Para qué? Para servir ¿qué? La fiesta. Ahora, fíjate lo que dice el Señor. Dice, ustedes espérenme, pero no para que ustedes me sirvan, sino para qué? Que yo les sirva, porque dice acá, bienaventurado soy de los siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá ¿quién? Él, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá ¿qué? Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él quiere servirnos a nosotros. Dice, espérenme, esperen, que voy a venir. Y no esperen no esperen servirme, yo les voy a servir a ustedes. Dice el 39, si el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a venir, lo estaría esperando. Ustedes espérenme, y yo voy a venir. Pues hermanos, acá cerramos lo que es el arrebato de la iglesia. Hay un momento en la historia, dice Pablo, que será como un abrir y será redondo. John MacArthur dice, hay una milésima de segundo, si la pudiéramos partir en 6 partes, esa parte sería lo rápido que esto va a suceder. Sí, más rápido que la velocidad de la luz, dice. Así van a suceder las cosas. Los muertos en Cristo van a resucitar, los que duermen en Cristo van a resucitar. Sus cuerpos se van a levantar. Y ahí nosotros, juntamente vamos a ser arrebatados para ser llevados a la presencia de Dios. ¿Cuál es la respuesta a tanto acontecimiento? Es vivir una vida de obediencia por amor. Es vivir una vida de oración por amor. Es vivir una vida de predicación por amor. Y es vivir una vida de servicio por amor. Hay un paso entre la teoría y la práctica. En ese paso, hermanos, necesitamos tomarnos del Señor. Necesitamos tomarnos fuerte del Señor. Porque todos sabemos que debemos obedecerle, pero sabemos lo que nos cuesta. Todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero sabemos lo que nos cuesta, hermano. Todos sabemos que debemos servirle, pero sabemos lo que nos cuesta servirle. Todos sabemos que debemos adorar a Dios, que nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermano? Entonces, desde lo que el Señor nos pide como respuesta de amor a lo que nosotros debemos lograr en nuestra vida, quizás haya para muchos un abismo, quizás para mí haya un abismo, hermano. Porque me cuesta tanto. Entonces el Señor nos invita en esta mañana a tomarnos fuerte de Él. Tomémonos fuerte del Señor, hermano. Tomémonos fuerte de Él. Porque la obediencia, la predicación, la adoración y el servicio no lo podemos hacer sin que Él nos ayude. Tomate fuerte del Señor en este tiempo. Hay una recompensa gloriosa que el Señor nos viene a buscar. Pero en este tiempo de nuestro andar en este mundo, de tantos conflictos, de tantos problemas, de tantas cosas que nos suceden, podemos ir al Señor y saber, hermano, y saber a través de la palabra de Dios que Él nos espera. Él nos espera. Dios es un Dios que se arremanga y nos ayuda. No hay ninguno como Él. A ese Dios es el que bendecimos y ese Dios es el que creemos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana. Me voy a trabajar ahora, pero que el Señor les bendiga, hermanos.